Perfecto, entonces para mí es un verdadero agrado tener esta oportunidad de presentar a Jenny León Torres de la Universidad Católica del Norte, que va a dictar un cursillo para este CONCA, y el nombre del curso es Sistemas Dinámicos y Cosmología. Así que Jenny, muchas gracias. Ya, bueno, gracias por invitarme o dejarme hacer la presentación, por la organización. Y bueno, también agradecer a todas las personas que han colaborado conmigo en este trabajo, y obviamente los fondos que siempre se agradecen de la Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico y de Fondesi. ¿Ok? Yo voy a conversar un poco sobre cómo podemos usar herramientas de la teoría de los sistemas dinámicos, que en general son herramientas de fácil implementación en el estudio de problemas relacionados con la cosmología. La cosmología entendida como aquella ciencia que se dedica al estudio de el universo como un todo, desde sus orígenes, evolución, destino, etcétera, en el cual estudiamos el universo en una amplia escala. Eso significa que no nos concentramos en sistemas planetarios específicos, ni tampoco en galaxias, sino que estamos mirando escalas donde de 150 megaparsecs o más. Entonces, en ese sentido tiene interés este tipo de estudios, y en este caso concreto uno utiliza alguna teoría de la gravedad y hace o modela los componentes materiales del universo usando distintos tipos de hipótesis y axiomas. Y finalmente trata de, luego que tiene esa información, ajustarla contra data observacional, y ahí entra en juego cómo se relaciona las medidas astronómicas con la cosmología. Yo en lo particular en esta cursillo lo que intentaré es ver, por ejemplo, cómo se pueden ver las ecuaciones de movimiento en este tipo de modelos, como uno estudia las ecuaciones de Euler-Lagrange en un lagrangiano. ¿Okay? Yo tengo pensado dividir la charla en tres partes. En particular, para iniciar hoy, veré algunas aplicaciones de sistema dinámico en cosmología, en particular las cosmologías con campo escalar, y luego, ya no en el contexto de cosmología, sino por ejemplo, cuando uno ve soluciones estáticas que pueden modelar agujeros negros, etcétera, como también los sistemas dinámicos se pueden utilizar para obtener información de los sistemas. En una segunda parte de la presentación, discutiré parte de lo que he trabajado con mi grupo de trabajo en los últimos 2 años. En particular, usaremos técnicas de promediación para estudiar ecuaciones diferenciales que vienen de modelos cosmológicos. Esa sería la segunda parte del cursillo. Y una tercera parte, cómo se puede implementar lo que se desarrolla en la segunda parte, pero cuando trabajo con teorías en las que tengo más de un campo escalar. Sería entonces la parte 3. Entonces, en esta primera parte, voy a hablar de una cosmología en particular, que es la cosmología de campos escalares. Y luego voy a estudiar un modelo que corresponde a un tipo de espacio-tiempo que se le llama localmente rotacionalmente simétrico, de clase 2, en donde también voy a ver el caso en que la materia está modelada mediante un campo escalar sin masa, luego generalizando la complejidad de los modelos, y como una aplicación de los procedimientos que voy a presentar, hablar un poco de una solución que es el agujero negro de Martínez Troncoso-Zanelli. Ok. Entonces, bueno,
algunos de los que estamos acá, tenemos una idea más o menos intuitiva de qué cosa es un sistema dinámico. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, yo puedo ver las ecuaciones diferenciales como un campo vectorial y yo puedo examinar las propiedades del flujo asociado a ese campo vectorial. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los sistemas dinámicos que están relacionados con ese tipo de ecuaciones y vamos a ver algunas de sus aplicaciones en cosmología. Acá a lo mejor voy a pecar un poco en imaginar que existe una clase de todos los modelos cosmológicos que se pueden describir mediante sistemas dinámicos, ¿ya? A lo mejor esa clase, no existe la clase de todos esos modelos, ¿ok? Pero vamos a trabajar con modelos en los cuales yo puedo describir la dinámica mediante la evolución de un estado en un espacio de estado sigma. En este caso concreto, en el que las ecuaciones del universo se pueden describir mediante sistemas de ecuaciones derivadas parciales, yo voy a suponer que tengo sistemas que se pueden describir mediante la forma 1. Eso significa que yo tengo la evolución en el tiempo de una variable de estado o un vector descrita mediante un campo vectorial que en este caso hay incluso dependencia de las derivadas parciales. Y vamos a suponer entonces que yo tengo resuelto el problema en esta forma y que tengo un grupo de relaciones que me da una superficie espacial inicial y ahí yo veo la evolución temporal con este sistema en el que tengo ecuaciones de evolución y ecuaciones que son restricciones en realidad. ¿Qué pasa? Que cuando yo estudio homologías de tipo homogéneo, yo siempre puedo reducir este sistema a un sistema dado en la fórmula 2. Aquí lo que tengo es un sistema en el cual yo he definido una variable temporal, que vamos a ver después que puede ser incluso una variable radial. Acá lo importante es que yo tengo esta regla que me da la evolución del vector de estados con respecto a una variable que me da la evolución en el tiempo y que está sujeto a un grupo de restricciones acá. Esas restricciones me definen lo que es el espacio-estado. Entonces, existe un procedimiento en la literatura que permite utilizar las técnicas de sistemas dinámicos para estudiar estos modelos. Y ese procedimiento lo que busca, primero que todo, es, en el caso de las cosmologías homogéneas, identificar si el espacio de estado asociado al sistema de ecuaciones diferenciales es compacto. En este caso nosotros sabemos que si el espacio de estado es un espacio compacto, hay teoremas de la teoría del sistema dinámico que me permiten establecer bajo determinadas condiciones de diferenciabilidad de que existen los que se llaman alfa y omega límites de mi sistema. Y en definitiva, cuando yo aplico las técnicas de sistemas dinámicos a cosmología, lo que busco es examinar los estados asintóticos de los modelos. ¿Okay? Y por eso es que me interesa poder caracterizar los atractores de pasado y de futuro del sistema dinámico en particular. También uno tiene que identificar conjuntos invariantes de dimensión inferior a la del sistema. Aquí estamos trabajando con un sistema que está en RN, pero claramente acá tengo un grupo de restricciones que me permiten bajar la dimensionalidad. Entonces, una vez que ya yo tengo el sistema y tengo definido en qué espacio estoy trabajando, identificar conjuntos invariantes de dimensión inferior, que es cuando yo los examino desde el punto de vista físico, pueden estar asociados con modelos o clases de modelos en los cuales yo tengo simetrías adicionales. ¿Okay? Luego uno analiza o determina todos los puntos singulares del sistema, analiza la estabilidad local y determina conjuntos, variedades invariantes estables e inestables que muchas veces coinciden con los conjuntos invariantes identificados en el punto 2. Y luego uno utiliza algunos teoremas que existen que se basan en funciones de energía
por ejemplo, las funciones de Dulac o las funciones monótonas, que me permiten estudiar la dinámica dentro de esos conjuntos invariantes. Un estudio más completo involucraría analizar los parámetros de bifurcación en el modelo y con toda la información que uno logra obtener en estos pasos anteriores, la cual tengo que decir que a veces se obtiene más o menos información, depende de la complejidad de los modelos. Uno puede tener una idea de cuál es la evolución asintótica del modelo y esto permite establecer algunas conjeturas que luego uno puede probar. ¿Okay? Y al final uno trata de probar esas conjeturas que uno puede establecer una vez que ha hecho este procedimiento. Y también una parte importante que ya tiene que ver con la evolución del universo es que cuando yo identifico en mi modelo las variedades estables e inestables de algunos puntos de equilibrio, y yo puedo, por ejemplo, encontrar secuencias heteroclínicas que unen estos puntos de equilibrio, en ocasiones eso me permite a mí, digamos, relacionar algunos de estos puntos dentro de esta secuencia heteroclínica con etapas en la evolución del universo que uno sabe que existieron. Por ejemplo, al inicio, suponiendo que hay un Big Bang, luego la etapa inflacionaria, luego la etapa de dominio de radiación, dominio de materia, y muchos de ellos están relacionados con estos puntos intermedios en mi secuencia heteroclínica. ¿Okay? Por tanto, esto me permite no solo tener información sobre origen y destino final del universo, visto como un objeto que se puede escribir usando sistemas dinámicos, sino también qué pasa en los estados intermedios de la evolución. Ok. Entonces, por ejemplo, para hacer la relación de algunos modelos, yo no voy a entrar en ningún detalle de qué cosa es relatividad general, ni mucho menos. Yo voy a pensar mi modelo material dando, por ejemplo, una densidad lagrangiana que tiene esa forma, y obteniendo las ecuaciones de Euler-Lagrange, uno encuentra las ecuaciones de evolución, y de la misma manera uno puede describir un modelo cosmológico usando una lagrangiana tipo point-like, y usando las ecuaciones de Euler-Lagrange uno puede llegar a un grupo de ecuaciones diferenciales. El objeto de estudio mío es esas ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo sencillo es cuando yo trabajo con esta acción que corresponde a un modelo donde la materia está descrita mediante un campo escalar. Cuando yo varío esta acción respecto de phi, por ejemplo, que es un campo escalar, o respecto del factor de escala que está aquí metido dentro de la métrica, yo tengo un grupo de ecuaciones que aparentemente son ecuaciones bastante simples. En este caso, esta es la que se llama ecuación de Klein-Gordon, y estas son ecuaciones que vienen de las componentes que son linealmente independientes del tensor de Einstein. ¿Ok? ¿Y qué se hace? Trabajar con estas ecuaciones diferenciales y ver cómo se pueden implementar las técnicas de sistema dinámico. ¿Ok? Entonces, el objeto de trabajo con lo que trabajamos es con ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, este grupo de ecuaciones, la primera se llama ecuación de Freeman, la segunda se llama ecuación de Raychaudhuri, y la última ecuación de Klein-Gordon. Entonces la pregunta es, yo tengo estas ecuaciones diferenciales, esta es una restricción, porque me relaciona las variables h, phi y densidad de materia. Y aparte de esta restricción, tengo dos ecuaciones que me dan la evolución. La primera es la evolución de h y la segunda es la evolución del campo escalar. A esta h se le llama escalar de Hubble. Entonces, para uno poder usar sistemas dinámicos, tiene que trabajar estas ecuaciones. Y acá claramente la ecuación 6 me va a permitir construir variables adimensionales. Si ustedes se dan cuenta,
yo puedo dividir por 3h cuadrado esta ecuación, siempre y cuando h sea distinto de 0, y eso me da entonces cantidades igualadas a 1, esas son cantidades que son adimensionales, y luego yo puedo ver qué pasa con la evolución de esas variables. ¿Okay? Por ejemplo, si yo trabajo, en este caso, con este potencial V, que es un potencial armónico, yo puedo definir estas cantidades que yo tengo acá, que son cantidades adimensionales, y estas cantidades tienen una interpretación cosmológica. La primera, omega barra, es la densidad de energía que está en el campo escalar, dividido H, que es la cantidad dominante en mi evolución. Este omega está relacionada con la densidad de energía fraccional de materia en el universo, y esta cantidad relacionada con curvatura. Y esta relación que vemos acá, que parte de la ecuación de Freeman escrita en estas nuevas variables, es lo que en este procedimiento llamamos G de Y. ¿Okay? La función G que me define las relaciones entre las variables es precisamente esta relación. Yo tengo dos alternativas acá. Yo puedo resolver, en este caso se puede resolver de manera global la ecuación 10 para alguna de las variables que aparece linealmente en la expresión. Basta con darse cuenta de que yo puedo resolver esta restricción, por ejemplo, para omega m barra, usar el teorema de la función implícita para resolver esto inicialmente en una vecindad de cualquiera de los puntos del sistema y luego en todo el dominio, por eso digo globalmente. Y entonces estudiar un sistema reducido. Como que yo voy a usar este sistema para modelar una situación más general, en la cual este va a ser un sistema aproximante, yo no voy a resolver globalmente la restricción 10, sino que voy a analizar qué pasa con el flujo asociado a la ecuación diferencial 11. ¿Ok? Entonces, si empiezo a correr este procedimiento que describimos acá antes, una vez que yo logro demostrar que el sistema, el espacio de estado asociado a este sistema, que es básicamente esta superficie, uno demuestra que esta superficie es compacta. ¿Por qué? Porque las variables omega m y omega k, el omega m varía entre 0 y 1, y omega k varía entre, en este caso voy a tomar los casos en que k vale más 1 o menos 1, 0, perdón, que k vale 0 o menos 1, yo entonces tengo que esta función omega k también es mayor que 0, y usando determinadas condiciones adicionales también es menor que 1. Por tanto, este espacio es compacto. Y lo que sigue es analizar qué pasa con los puntos críticos de este sistema, que se obtienen igualando a 0 los miembros derechos de esta ecuación, de este sistema de ecuaciones. O sea, yo igualo a 0 los miembros derechos y con eso obtengo los puntos críticos de mi sistema. Aquí es importante notar de que en vez de trabajar con la variable tiempo original, yo pasé a una nueva variable, tau, que para universos en expansión se asume que es monótona creciente y por tanto es una buena variable temporal. Y luego uno lo que hace es analizar la estabilidad local de esos puntos de equilibrio, lo cual uno hace usando el teorema de Hartmann-Grossman, que básicamente a lo que se reduce es a determinar la naturaleza de los autovalores de una matriz, que es la matriz jacobiana del sistema, evaluada en cada punto de equilibrio. Y de acuerdo a eso, uno determina cuáles son los espacios de parámetros en los cuales, por ejemplo, un punto puede ser un atractor o una silla o una fuente. Y básicamente eso me permite a mí determinar algunos puntos de equilibrio en mi sistema dinámico. ¿Qué pasa? Que como que los omega me dan relaciones entre las cantidades físicas, cuando yo tengo, por ejemplo, que omega tiene un valor fijo, yo puedo entonces obtener relaciones entre las variables físicas de mi modelo.
Y usando otras cantidades ya físicas, uno puede identificar cada punto de equilibrio con un tipo de solución cosmológica. ¿Ya? Entonces, el estudio es básicamente después que uno tiene identificado cuáles son las condiciones para la estabilidad o inestabilidad de algunos puntos de equilibrio, uno pasa a hacer algunas simulaciones numéricas y finalmente identificar cuáles son las soluciones cosmológicas asociadas a cada uno de estos puntos críticos. ¿Okay? Para esa identificación uno usa cantidades que son de origen físico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el punto P1, en este caso concreto, es una función que está dominada por la omega de materia. ¿Ok? Que uno va a identificar con una solución plana, tipo Freeman-Robertson-Walker, y uno va a poder identificar en qué dominio es un punto silla o una fuente. Y así sucesivamente con todos los puntos de equilibrio. Ok, esa es más o menos la idea de fondo. Como explicaba, yo me voy a concentrar en la discusión matemática de los sistemas dinámicos que se obtienen y no voy a discutir, por ejemplo, cuando yo sé que la solución es de tipo Misner o cuando es de tipo Minkowski, porque ya son cosas que escapan a la discusión matemática que yo quiero presentar acá. Bueno, eso es un ejemplo sencillo de cómo, partiendo de ecuaciones diferenciales como 6, 7, 8, yo puedo usar una de las relaciones para identificar variables que son adimensionales y luego, usando las ecuaciones de evolución, construir un sistema dinámico que me describe cantidades que tienen interés físico, como las cantidades 9 que yo tengo definidas acá. ¿Ok? Bien, esa es la primera parte que yo quería discutir en la presentación de hoy. Hablando un poco de las aplicaciones, este tipo de modelos puede permitir la descripción en el contexto inflacionario de la solución inicial. Uno permite o uno puede en este caso demostrar que en este modelo la solución atractora es una solución tipo Minkowski, que es una solución plana, isotrópica y vacía de materia. Y el escenario como tal tiene utilidad cuando uno describe las oscilaciones del inflatón en una vecindad de su mínimo. Y este tipo de modelos también tiene extensiones en lo que se llama modelo de inflación de N-campo. Okay. Si ahora yo paso a soluciones ya que no son de interés cosmológico, sino a soluciones estáticas que me pueden describir objetos supermasivos, por ejemplo, como un agujero negro. De nuevo, uno tiene un grupo de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a ver que son ecuaciones de propagación que involucran algunas cantidades físicas del modelo, densidad, expresiones, distribución de materia, etcétera. Cómo uno puede tomar esos modelos y construir variables apropiadas que me permiten construir un sistema dinámico. En este ejemplo que voy a presentar ahora vamos a ver que no es necesariamente una variable de tiempo propiamente tal, sino que puede describir, por ejemplo, la distancia desde el centro de un objeto masivo hacia afuera. De modo que cuando yo, por ejemplo, veo asintóticamente el valor infinito, significa que estoy muy alejado de la fuente, y el valor menos infinito significa cercano a la fuente. Para eso yo necesito una variable de tipo logarítmica, como la que usamos en el ejemplo anterior. Recuerden que yo usaba el logaritmo del factor de escala como variable temporal. Acá nosotros podemos, en el caso en que yo trabaje con soluciones de tipo estático,
yo puedo construir una variable que puede ser el logaritmo de R, donde R es el radio, por ejemplo, desde el centro hasta un punto en la superficie de una esfera. Entonces, a lo que quiero llegar es que yo puedo usar técnicas de sistemas dinámicos para estudiar distintos tipos de modelos, no necesariamente modelos cosmológicos, sino también otros en particular. Un ejemplo bien concreto es cuando yo trabajo con espacio-tiempos de clase 2 localmente rotacionalmente simétricos y estáticos, en los que yo tengo como fuente de materia un campo escalar. Hay un formalismo de fondo que no voy a discutir, que es el formalismo 1 más 1 más 2, que en realidad lo que hace es, yo tengo un campo vectorial de tipo timeline, y yo puedo entonces construir una métrica inducida en las superficies que son ortogonales a ese campo vectorial. Imaginemos, por ejemplo, una esfera en la que yo tengo el vector normal. Yo voy a suponer que ese vector normal es de tipo tiempo, y cuando yo estudio la superficie de la esfera, yo puedo proyectar, en este caso en dos direcciones, puedo proyectar todos los objetos y derivadas a lo largo del vector normal, o puedo hacer proyecciones ortogonales. Y eso lo hago con todos los objetos tensoriales que tengo en mi modelo, y uno puede entonces obtener algunos escalares, por ejemplo, el escalar de densidad isotrópica de materia, el escalar de presión isotrópica, y así sucesivamente yo puedo obtener distintos escalares que tienen una interpretación geométrica en mi modelo, y usando geometría, puramente geometría, uno puede encontrar ecuaciones de evolución. En este caso concreto, este ángulo, por ejemplo, lo que significa es una derivada de tipo radial. Lo que me dice es que yo tengo en este modelo algunas cantidades, por ejemplo, el campo escalar psi, su densidad, su presión, etcétera. Esto sería presión anisotrópica. Y tengo entonces un grupo de ecuaciones diferenciales junto con restricciones. De nuevo, acá yo tengo un sistema que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones diferenciales para 6 cantidades, y al mismo tiempo tengo dos restricciones. Esto entra dentro de lo que yo había denotado antes como derivadas respecto de una variable que le voy a llamar tau, de un vector igual a una función vectorial que depende del vector, y esto sería lo que yo identifico con esta restricción. Entonces, de nuevo, tengo un sistema que tiene esta estructura, donde yo tengo derivadas de primer orden, y tengo además un grupo de restricciones. Entonces, uno utiliza las restricciones para o bien reducir la dimensionalidad del sistema, o bien para construir variables que son adimensionales. ¿Ok? Y una vez que yo identifico esas variables que son adimensionales, me interesa, por ejemplo, estudiar qué pasa con las ecuaciones diferenciales resultantes. Me refiero a estudiar asintóticamente el espacio de solución. Entonces, en este caso concreto, yo tengo este sistema de ecuaciones con estas restricciones, y entonces uno puede tomar, si nos damos cuenta acá en 16b, yo puedo tomar esta ecuación, esta restricción, y dividir todo por k, asumiendo que k, que está relacionado con la curvatura espacial, es distinto de cero. Entonces yo puedo construir variables adimensionales, y luego tengo relaciones que me permiten, por ejemplo, resolver globalmente la ecuación diferencial para dos cantidades. Entonces, en esta ecuación 18a y 18b, para dar alguna prescripción a los estudiantes que escuchan, si yo fuera a resolver la ecuación diferencial para dos cantidades y reducir la dimensión, ¿cuáles elegirían, por ejemplo, de estas dos restricciones? Siguiendo la analogía del ejemplo anterior,
voy a de nuevo ir a la restricción. Si yo fuera a resolver este sistema, por ejemplo, yo lo resolvería para las cantidades que aparecen linealmente en el sistema. Porque si yo calculo, o sea, veo la superficie y calculo el gradiente, yo sé, por ejemplo, que en el punto donde omega es 0, el gradiente va a ser distinto de 0. Y por tanto, para poder resolverlo globalmente, la restricción para una de las variables del sistema, yo escogería, en este caso, las cantidades que aparecen linealmente. Entonces, acá yo elegiría resolver para Y2 y para X1. Y eso me permite entonces llegar a un sistema de ecuaciones diferenciales. En este caso serían 4 más 1 porque hay una cantidad acá, lambda, que si el potencial es exponencial es una constante, pero en general es una variable dinámica más. Entonces, haciendo ese trabajo, yo reduzco el sistema, obtengo un sistema reducido, en el sentido de que usé la restricción 18 para eliminar 2 de las variables del sistema, y luego lo que toca hacer es estudiar las propiedades asintóticas de este sistema, que es un sistema dinámico, donde acá yo introduje una derivada nueva, que sale de tomar la derivada ángulo que teníamos antes y dividir esas cantidades por raíz de k, donde k es distinto de 0. Y con eso yo tengo entonces un sistema dinámico reducido, y lo que toca hacer es estudiar los puntos críticos del sistema y luego analizar la estabilidad local y finalmente darle una interpretación física a esos puntos críticos. ¿Ok? En este caso concreto, cuando trabajo con potenciales, con campo escalar sin masa, un campo escalar se define como un campo escalar sin masa cuando el potencial que aparece en estas expresiones es 0, ¿ya? En ese caso concreto, yo puedo reducir la dimensión del sistema a 2 variables. O sea, tengo un sistema en R2. Esta parte en la que yo estudio un caso concreto, que es cuando considero un campo escalar sin masa, es lo que en el paso anterior yo decía estudiar conjunto invariante. Si yo voy al sistema que yo tengo acá, al sistema original, puedo darme cuenta de que el conjunto donde v vale 0, que eso es un conjunto invariante. En ese caso concreto, la dimensión del sistema baja a 2 dimensiones, y para estudiar globalmente el flujo del sistema, uno introduce un tipo de proyección que es la proyección de Poincaré, que se basa en usar variables de Poincaré, y eso me fuerza a lo siguiente. Recuerden que uno de los pasos que yo había comentado dentro de esta filosofía del sistema dinámico en cosmología era qué pasa, o sea, necesito ver si el espacio de fase es compacto. Pero en ocasión de que el espacio de fase de mi sistema no sea compacto, yo puedo aún así estudiar globalmente mi sistema si paso a proyección de Poincaré. Y en ese caso concreto, estamos trabajando con lo que se llama proyección central de Poincaré, que algebraicamente es básicamente introducir este cambio de variable. Y luego yo tengo un sistema en 2 dimensiones en el cual yo identifico cada uno de los puntos críticos del sistema, y usando argumentos físicos uno puede relacionarlo con objetos de interés, en este caso que son los horizontes y las singularidades. Y luego, de la misma manera que describimos antes, uno usa simulaciones numéricas para determinar el flujo asociado al sistema dinámico, y identifica cuál es el comportamiento asintótico
del modelo. ¿Ok? Y básicamente, acá el comportamiento asintótico es que yo tengo un punto PM barra PM, voy a estar acá. pH está relacionado con horizonte, PS está relacionado con singularidades y PM está relacionado con un universo de Minkowski. Y acá lo que me está diciendo el modelo es que yo tengo universos que vienen cerca de un horizonte y terminan en una solución tipo Minkowski. ¿Ok? Y finalmente uno identifica los puntos críticos con distintos tipos de... o sea, le da una interpretación física a los puntos críticos y uno puede obtener resultados que me permiten caracterizar el modelo en cuestión. ¿Okay? Yo creo que así estoy con el tiempo. Aquí, por ejemplo, hicimos una representación de la dinámica en mi espacio de fase. Y, por ejemplo, acá tengo qué pasa cuando yo tengo un potencial exponencial. Entonces, acá, por ejemplo, se simula el flujo de mi sistema dinámico y vemos que en este caso concreto yo tengo una fuente, tengo algunos conjuntos invariantes y tengo un atractor y vemos que cada una de estas líneas o órbitas en este espacio de fase corresponde a un tipo de evolución posible de mi modelo. Y bueno, esa es la forma en que uno utiliza sistemas dinámicos para discutir modelos que pueden ser cosmológicos o que pueden tener, digamos, interpretaciones en otros contextos. Por ejemplo, cuando yo voy a modelar objetos supermasivos como los agujeros negros. Y bueno, uno va después haciendo el modelo cada vez más complicado, incorporando elementos que permiten un modelo más realista. Y de nuevo, uno repite el procedimiento que discutimos anteriormente. Y básicamente eso es lo que es el procedimiento estándar que uno hace cuando utiliza sistemas dinámicos para estudiar, por ejemplo, modelos cosmológicos. Quiero finalizar la discusión presentando lo que uno puede llamar como programa de sistema dinámico en cosmología, que básicamente uno lo que hace es utilizar la teoría de los sistemas dinámicos para determinar estados asintóticos de modelos cosmológicos u otro tipo de modelos, en los cuales las ecuaciones de gobierno son un conjunto finito o un sistema finito de ecuaciones diferenciales autónomas. ¿Okay? Muchos de los modelos cosmológicos cumplen con esa propiedad. Una vez que yo tengo modelos descritos mediante ese sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias autónomos, puedo describir los modelos cosmológicos como sistema dinámico, con especial interés en el universo temprano. Muchas de las cosmologías espacialmente homogéneas, en relatividad general, uno las puede describir usando este tipo de procedimiento. Y, por ejemplo, cuando yo involucro algunas fuentes materiales como campos escalares, puedo estar interesado en modelos con potencial exponencial, incluyendo no fluido barotrópico. Y la idea es discutir las propiedades dinámicas de los modelos que yo puedo derivar a partir de acciones efectivas. Y una parte importante es utilizar las herramientas computacionales para resolver estos tipos de problemas. Entonces, esos son los elementos principales que yo considero que son relevantes si es que yo voy a hacer o voy a pensar en un programa para estudiar distintos tipos de modelos cosmológicos usando sistemas dinámicos.
En las próximas lecciones voy a presentar algunas técnicas matemáticas que me permiten utilizar modelos que son más simples como aproximaciones de modelos más generales. ¿Ok? Y sería básicamente lo que voy a hacer en los próximos días. Bueno, agradecer a los organizadores de nuevo por la oportunidad de trabajar. Y a modo de conclusiones, yo en esta parte, por ejemplo, reformulamos algunas cosas importantes sobre agujeros negros en presencia de campos escalares. Esto no es lo que yo presenté en la clase, ¿ya? Sino los resultados que hemos obtenido en este contexto. Cuando uno trabaja con potencial cero, que es el caso de campos escalares sin masa, uno recupera todos los resultados existentes en la literatura para agujeros negros y encontramos que, salvo la solución de Schwarzschild, el resto de las soluciones corresponden a singularidades desnudas. Este modelo, que corresponde a campo escalar sin masa, fue extendido a considerar un campo escalar con potencial exponencial, y lo que se demostró es que la única solución asintótica que corresponde a agujeros negros planos, asintóticamente planos, es única y es en efecto la solución de Schwarzschild, que todas las demás soluciones son singularidades desnudas. Y además se desarrolló un procedimiento que permite estudiar cualquier potencial que no es necesariamente asintóticamente cero, y en este caso se mostró de que la única solución de agujeros negros del modelo es exactamente la solución de Schwarzschild, y eso en algún sentido me dice de que la solución de agujero negro de Schwarzschild es estable, aunque yo involucre un campo escalar con potencial distinto de cero. Y bueno, agradezco a los presentes. Estoy abierto a cualquier duda o pregunta que quieran hacer. Hola, Jenny, ¿tienes algunos estudiantes acá que están Sí. asistiendo? ¿Alguna duda? ¿Algún Sí. comentario? Acá yo he presentado la utilidad que tiene lo que uno aprende de estabilidad lineal en la universidad para modelos que pretenden describir el universo. Entonces, si es que hay alguna duda o comentario, si se entiende las ideas del programa de sistema dinámico de cosmología o el procedimiento que uno hace. Bueno. Muy bien, pues. Si no hay más dudas, entonces los dejamos por acá. Muchas gracias, Jenny, por tu muy interesante primera sesión de tu cursillo. Y entonces nos vemos mañana a la hora que corresponda. Ya, ok. Muy bien. Gracias por participar. Muy bien, Luego. Jenny, que te vaya bien. Chao a todos. Así me da tiempo de ir a otro cursillo. Chao, chao. Chao, cuídense. Gracias por